capítulo 7, que se llama ese capítulo Los regalos del reino. Y estamos en la sección número 8, que vamos a comenzar con la creencia increíble. La creencia increíble. Increíble. Bueno, como ya vamos a comenzar, por favor, ¿quién tiene? Ah, Rosy, te voy a silenciar yo, que ya te vi. Bueno, así pueden estar tranquilos. Fíjense algo. Varias veces en este punto, ay, el chat está aquí. Hola, Anita. Bienvenida. A ver, te pongo por acá. Muy bien. Ok. Varias veces ya en este punto nos ha explicado Jesús en un curso de milagros del gran poder que tiene las creencias. Entonces ahora estamos, está entrando Nadalia, ahora estamos entrando en esta sección que se llama la creencia increíble. Como ya sabemos, aquí todo aquí en la conciencia, aquí en el sueño, todo es el efecto de nuestras creencias. Hay unas creencias que se parecen más al cielo y hay otras creencias que en absoluto se parecen al cielo. Tomando en cuenta que hay una creencia que es de la que proviene todo, que es de la creencia que podemos estar separados de Dios, que lo representa el ego. Realmente el ego es la representación de la creencia que podemos estar separados de Dios. ¿Cuál es el miedo que tiene el ego? Que el ego sabe que su fuente es nuestra mente por el gran poder que nosotros tenemos en la mente. Y que con tanta fuerza, o sea, fue como tan grande el nivel de creer que podíamos estar separados de Dios, que esa es su fuente. Como el ego, nosotros seguimos experimentando el ego, significa que la creencia de la separación sigue vigente. Si la creencia de la separación no siguiera vigente, ya el ego no estuviera, pero seguimos experimentándolo. Entonces, el ego, este capítulo lo explica, pero prefiero antes de que entremos, que tengamos claro esto, porque aunque dentro de un rato lo dice, nos va a ayudar el saberlo, aunque nos lo diga dentro de un rato, el saberlo nos va a ayudar a entender cómo comienza. Está el espíritu, que es la verdad, ¿ok? Y en nuestra mente están los pensamientos de ego, los pensamientos de la creencia en la separación y los pensamientos que saben que seguimos estando en Dios. El Espíritu Santo, ¿quién es? El Espíritu Santo es el que no es ni el espíritu, que es nuestra verdad, ni tampoco es el ego. El Espíritu Santo es el que a nosotros como que nos traduce, nos ayuda, es como el despertador para que dentro del sueño decidamos no seguir escuchando las demandas del ego, las historias que nos cuenta el ego y que nosotros no las creemos todas, y que empecemos a decidir prestar más bien atención a nuestra verdad, a nuestra parte pura, que es el espíritu. Pero entonces, ¿qué ocurre? Acordémonos que ya lo hemos hablado varias veces, pero es importante decirlo porque incluso les puedo decir que me acuerdo mucho en la universidad, cuando estudiaba comunicación, que decía que el 25% de estudios científicos avalados por un montón de estudios, valga la redundancia, decían que pero cuando uno está hablando, a la hora uno se recuerda entre un 25 y un 30% de lo que se habló. Por eso las cosas importantes hay que repetirlas mucho, por eso es que Jesús en un curso de milagros se pone muy repetitivo. Entonces a mí me gusta, lo que es más importante, repetirlo muchas veces, para que se nos integre, para que se nos quede dentro. Entonces, ¿qué pasa? El ego y el Espíritu Santo, como ya les digo, el ego y el espíritu no se cruzan. Son sistemas de pensamiento completamente diferentes. Pero el ego siente que está amenazado. Él se siente amenazado porque él explica el curso de cómo fue que el ego hizo para que nosotros no miráramos a nuestra mente. El ego se sentía amenazado porque sabe que no es real, que lo que le da vida es la creencia. Entonces vamos a imaginarnos, uy, qué buen ejemplo. Miren, vamos a imaginarnos
que el ego es un globo. El ego no, el de jugar no. El ego es un globo. Entonces ese globo nosotros lo hemos inflado y está así bien grande y gordito. Cada vez que nosotros vamos quitándole un poco de creer en él, que es con el perdón, que acordémonos que el perdón no hace nada. Mira la devastación. Él como que dice, espera, observa y no hace nada. Simplemente después descarta. Entonces, ¿qué es lo que mediante ir haciendo eso un montón de veces, es como si nosotros le sacáramos el aire al globo? Entonces, a medida que le vamos, el aire que sostiene y pone gordo al globo es nuestra creencia en lo que nos cuenta, en nuestra creencia en la separación. A medida, como les digo, vamos eliminando, vamos quitándole el aire al globo y se lo quitamos cada vez que desechamos una de sus verdades, que eran verdades para nosotros, pero nos damos cuenta que no es verdad, entonces el globo se va haciendo como más pequeñito. Entonces, el ego se siente amenazado. El ego sabe que lo único que le da vida es nuestra creencia en la separación. Entonces como el ego es sumamente astuto, no podía ser de otra cosa porque el Hijo de Dios es muy astuto. Entonces podía fabricar cosas descabelladas, pero no por eso tenían que ser tontas. El ego es sumamente astuto. Entonces a él se le ocurrió una magnífica idea para resolver ese problemita de la amenaza que él veía en su mente. Bueno, pues entonces vamos a fabricar un sueño donde experimente la separación y donde no sepa que tiene una mente que es la que me fabrica. Donde crea que es un cuerpo y que es un cerebro y que no sepa que tiene una mente. Entonces lo vuelve demente. Ya, ¿se han dado cuenta por qué Jesús nos dice tanto dementes en un curso de milagros? Porque cuando estamos dementes es que estamos sin mente. Estamos en la manera en que el ego fue su estrategia. Mientras nosotros no miremos la mente, sino que sigamos en la percepción en la que somos un cuerpo, entonces él está salvado de la amenaza que él sabe que está allí. Entonces, por eso es que desde el sistema del pensamiento del ego, entre otras cosas, tenemos tanto miedo. Nos sentimos amenazados constantemente. Entendiendo esto, ahora sí van a entender lo que vamos a hablar ahora en el resto del capítulo 7. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos lleva a la mente donde nosotros podemos volver a elegir y lo que elegimos es que decidimos irle quitando, irle retirando nuestra validez al ego y su sistema de pensamiento. Me estoy recordando que en estos días he estado leyendo mucho esas lecciones que me gustan muchísimo. Bueno, a mí muchas me gustan mucho. Pero esta es la lección, ya es de... últimamente les he hablado mucho de la segunda parte, porque es que he pasado mucho tiempo analizando la primera parte del libro de ejercicios y he estado intensa desde hace 2 años con la segunda, y hay cosas fabulosas. Y entonces hay una lección que la estoy buscando por aquí cuando la vea. No, no es de qué es el mundo, es de qué es el pecado. Ajá. Miren, la lección 254, si la tienen por ahí, porque esta lección tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy, de la creencia increíble, de cómo nosotros podemos ir deshaciendo las creencias del ego. Lección 254, que es del cuarto tema especial de qué es el pecado. Fíjense cómo empieza, vámonos un momentico, donde dice qué es el pecado. El primer párrafo, no lo vamos a analizar para que podamos ir con el capítulo 7, ¿no? Pero el pecado es demencia. Demencia, el pecado es demencia. ¿Cuál es el pecado? La creencia de que puedo estar separado de Dios. Que el ego me dice que es verdad. Y es demencia. Solamente puedo creer que estoy separado de Dios cuando no estoy en mi mente. El pecado es demencia. Estoy sin mente. Entonces, lección 254. Que se llama, que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios. Primero viene una oración fabulosa y después dice,
hoy no dejaremos que los pensamientos del ego dirijan nuestras palabras o acciones. Cuando se presenten, simplemente los observaremos con calma y luego los descartaremos. ¿Se acuerdan que varias veces hemos ido hablando de qué es el perdón? El perdón es tranquilo y sosegado y no hace nada. Observa, aquí nos está diciendo lo que hace el perdón. Entonces, en esta lección es muy potente, con todo y que es muy cortica, porque dice, hoy no dejaremos que los pensamientos del ego dirijan nuestras palabras o acciones. Fíjense que el curso no se basa en lo que nosotros hacemos en cuanto a la forma, pero aquí no está diciendo que las cosas de la forma no sean importantes, lo que pasa es que provienen de una decisión en la mente, que es donde nosotros vamos a atender. Pero por supuesto incluso dice en el manual para el maestro que incluso un maestro de Dios avanzado aquí tiene que tomar decisiones, es decir, aquí en la forma hay que hacer cosas. Nosotros, por eso es que yo cuando dicen, no, es que hay que fluir en las relaciones y hay que fluir en el negocio, hay que fluir en el trabajo, hay que fluir. Ah, sí, hay que fluir, pero hay que tomar decisiones. Y después de que tomo las decisiones, fluyo y me vendrán ideas y todo eso, pero claro que aquí se hacen cosas, claro que aquí se hacen cosas. Entonces, fíjense, hoy no dejaremos que los pensamientos del ego dirijan nuestras palabras o acciones. Cuando se presenten, es decir, cuando se presenten los pensamientos egoicos. En ningún momento solamente nos dice una vez en el curso que la última lección que aprendió Jesús es que en este mundo también se puede escuchar una sola voz. Pero recordemos que estamos muy lejos de eso. Esa fue la última que aprendió Jesús. La última. Nosotros por ahora escuchamos pensamientos del ego. Entonces dice, cuando se presenten, o sea, aquí está claro, se van a presentar los pensamientos del ego. Ay, no, es que yo soy muy espiritual y a mí no se me presentan. Ya, no les hago una sortija. Porque la verdad es esa, se presentan. Cuando se presenten, simplemente los observaremos con calma y luego los descartaremos. Con calma, los observaremos con calma. Claro, aquí esto es un resumen, ya aquí estamos en la lección 254, donde ya se supone que hemos leído hemos hecho las otras lecciones, se ha leído el texto y tal y qué sé yo. Entonces, cuando se presenten, simplemente los observaremos con calma, con el Espíritu Santo, sin darle mucha validez, sin darle mucha importancia. Observar con calma es cómo me siento yo con respecto a eso, a esos pensamientos egoicos, donde yo me los estoy creyendo, y entonces de la mano del Espíritu Santo digo, wow, le estaba dando valor a algo que no lo tiene, de verdad, que es totalmente tonto esto que yo me estoy creyendo, que aunque haya sufrido 20 años por lo mismo, de cuenta que ya está. Y entonces dice, y luego los descartaremos. Por eso no es que los vamos a negar, no, vamos a observarlos con calma y luego los descartaremos. No deseamos las consecuencias que nos acarrean. Bueno, en fin. Entonces decidimos no conservarlos. ¿Y qué es lo que le tiene miedo el ego por sobre todas formas? Que nosotros nos vayamos a nuestra mente, lo que quiere es que nosotros sigamos en automático, en otras palabras. El ego se sostiene mientras nosotros vivamos en piloto automático. Que en el día muchísimas veces estamos en piloto automático, seguro. Pero bueno, el entrenamiento mental lo que nos lleva es a que salgamos del piloto automático cada vez más veces en el transcurso del día. Ok, entonces ahora ya me van a decir, pero bueno, Sonia se puso aquí a explicar 20 minutos una cosa, pero ahora se van a dar cuenta de que se va a entender más esto de la creencia increíble. Fíjense cómo se llama, la creencia increíble. Hemos dicho que sin proyección no puede haber ira, pero también es verdad que sin extensión no puede haber amor. Todo ello refleja una ley fundamental de la mente y por consiguiente una ley que siempre está en vigor. Es la ley, esto ya lo hemos hablado, ya varias veces nos ha hablado de la ley de la creación. Es la ley mediante la cual creas y mediante la cual fuiste creado. Es la ley que unifica el reino y lo conserva en la mente de Dios. Unifica el reino y lo conserva en la mente de Dios. Nosotros somos un pensamiento de Dios que sigue estando en la mente de Dios. Nosotros estamos en este instante en la mente de Dios. Estamos aquí hablando en la mente de Dios, soñando que estamos en el exilio, pero estamos en la mente de Dios. El ego, sin embargo,
percibe dicha ley como un medio para deshacerse de algo que no desea. Para el Espíritu Santo es la ley fundamental del compartir, mediante la cual das lo que consideras valioso a fin de conservarlo en tu mente. A ver, esto lo hemos hablado, pero Jesús lo repite un montón porque se sabe que no lo comprendemos. La ley de la que nos está hablando es la ley del dar, es la ley de la creación. ¿Qué ocurre? Nosotros aquí, conservarlo en tu mente, lo que consideras valioso a fin de conservarlo en tu mente. Si nosotros todo lo que nosotros experimentamos, porque todo lo que experimentamos, tanto nuestra conducta, nuestras palabras como nuestras experiencias son nuestra proyección de lo que nosotros tenemos consciente en nuestra mente, entonces a nosotros nos interesa que lo que tengamos consciente sean los regalos que ya hemos hablado en todo este capítulo 7 que tenemos. No, cuando nosotros creemos otra cosa, hemos negado los regalos los dones de Dios en nosotros, los regalos, su extensión. Aquí nos es muy difícil y de hecho, ay, sí me da rabia cuando no me acuerdo cuál era la lección, creo que es la 169, que dice que aquí hay muchas cosas que no entendemos, porque, bueno, no los explica también en el texto, pero hay muchas cosas que no entendemos porque estamos viviendo una experiencia de percepción y no de conocimiento. Entonces, hay muchas cosas que aquí nos dicen que es de lo que nosotros somos, que suena muy bonito, pero que como que no nos dice nada. Pero lo que sí sabemos es, o hemos empezado a aceptar, que tenemos que tener muchísima atención con nuestra mente y que lo valioso en nosotros, lo que nos puede hacer que vivamos en gozo y en paz, que es nuestra función y que realmente es nuestra voluntad, tenemos que conservar los regalos de Dios en nuestra mente. Y la única manera de conservarlos es dándolos. Entonces, esa es la forma en que la utiliza el Espíritu Santo, la ley de creación que está en el cielo, pero que está en vigor aquí también. Entonces nosotros el punto de extender, que ya el punto siguiente, si mal no recuerdo, o el otro, lo vamos a hablar hoy, es de la extensión, lo asociamos con hablar de Jesús, hablar del curso, bueno, se puede decir, ok, extender el curso y tal, pero realmente es una ley del cielo donde Dios, que es luz, se extiende en sus rayos. De hecho, en el texto varias veces los pone los rayos de Dios, que tampoco, ojo, eso también es metáfora. En el cielo no es que hay rayos y cosas, o sea, en el cielo no es sólido, aunque haya rayos y haya luz, no, es una manera en que nosotros podemos entender cómo se extiende Dios en sus rayos y por eso es que nosotros decimos aquí somos luz y somos la luz del mundo. O sea, en la experiencia de cuerpo somos la luz del mundo. Pero dice, bueno, se extendió en sus rayos y nosotros aquí, como todos los pensamientos agarran forma en un nivel, fíjense esto, los pensamientos agarran forma en un nivel. En el cielo, Dios se extiende en su Hijo, no en forma de rayos, pero ese pensamiento da forma en algún nivel y aquí estamos en el nivel de la forma. Por lo tanto, la forma de esa extensión es luz. Nosotros aquí, nuestra verdadera identidad, mientras estemos en el sueño, es luz, porque es la forma en que el pensamiento de Dios se hace acá. No sé si me estoy enredando mucho, pero bueno. Para el Espíritu Santo es la ley fundamental del compartir, mediante la cual das lo que consideras valioso a fin de conservarlo en tu mente. Lo hemos hablado muchísimo. Para el Espíritu Santo es la ley de la extensión. Extiendo lo que ya soy, doy lo que es valioso para mí, que es lo que ya yo soy, lo estoy extendiendo. Esa es la manera de tenerlo presente en mi conciencia, es decir, es la manera en que yo me puedo identificar realmente con lo que yo soy. Para el ego, esa ley es la de la privación. En lo que doy lo pierdo, por eso no quiere dar, por eso el ego es egoísta. Por lo tanto, produce abundancia o escasez dependiendo de cómo eliges aplicarla. Me estoy acordando que la semana pasada hablábamos, fíjense cómo está ligado, hablábamos de cómo cuidar a nuestros hermanos, de que lo más importante en nuestras relaciones
es cuidar el concepto que tiene el hermano de sí mismo, ¿verdad? Hablamos de eso, que una manera de cuidar a los demás es no dañarles el concepto que tienes de sí mismo, y si la persona está confundida y tiene una autoestima mediocre, por decirlo así, ayudarlo a que se dé cuenta que no es tan pequeño como cree. Entonces, esa es una forma de extender lo que realmente nosotros somos. Entonces, al ayudar al otro a que se sienta mejor consigo mismo, nos empezamos a sentir de forma automática mejor con nosotros mismos, porque no hay el otro. Lo que di, me lo estoy corroborando en mí. Entonces empiezo a ver a todos los hermanos como una oportunidad de extender en vez de estar criticando, en vez de estar disminuyendo, en vez de estar utilizando la culpabilidad, en fin. Por lo tanto, produce abundancia o escasez depende de cómo eliges aplicarla. La manera en que eliges aplicarla depende de ti. Acuérdense, la salvación depende de mí, nos los dice un montón de veces en el texto y el curso. La salvación depende de mí. Sin nuestra decisión, aquí no se mueve nada. Pero no depende de ti decidir si vas a utilizar la ley o no. La ley de dar y recibir, la ley de la extensión o de la proyección, depende de nosotros si la vamos a utilizar para generar en nuestra conciencia abundancia o escasez, pero no depende de nosotros si la vamos a utilizar o no. Siempre está funcionando. Toda mente tiene que proyectar o extender, porque así es como vive, y toda mente es vida. Nosotros no podemos eliminar esa ley de la extensión, porque es lo que nosotros somos. Nosotros somos extensión de Dios, por lo tanto es nuestra naturaleza, por lo tanto siempre estamos extendiendo. Recordemos, la proyección es el mal uso de la extensión. El uso que el ego hace de la proyección tiene que entenderse, miren, aquí por ejemplo, fíjense, el uso que el ego hace de la proyección tiene que entenderse plenamente. Fíjense, uno dice, pero bueno, ¿cómo es esto de la proyección, extensión? Lo que pasa que esto tiene que ver con con la traducción, pero no solamente con la traducción. Cuando Jesús le dictó el curso a Helen Schumann, ella tenía, ella tenía sus defensas, y hubo muchas cosas que ella escribió mal. De hecho, una vez leí una cosa, la he leído varias veces, que me parece muy interesante, que hubo en una parte, y no me acuerdo exactamente en qué parte, ella escribió algo que era como muy absurdo. Y ella dice, uy, esto que yo acabo de escribir es absurdo. Estoy dudando de la fuente de lo que a mí me está dictando. Y entonces Jesús le dijo, no, 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 esa es tu resistencia. Yo te dije tal cosa, tú anotaste eso porque en tu ira y en tu resistencia tú necesitabas justificar que no querías continuar con el dictado. Preferiste ponerme a mí como un tonto y no admitir que tienes mucha resistencia. Entonces ella, que en eso sí era muy honesta, ella dijo, sí, es verdad. Entonces allí lo tachó y lo escribió bien. Y entonces en la primera edición de un curso de milagros yo leí que ponía la ley de proyección, o sea, no distinguía la extensión de la proyección, sino todo hablaba proyección, porque es la misma ley, proyecta, o sea, extiende. Ya después, en la segunda edición, tuvieron la revelación de que para que fuera más entendible, mejor se dividiera y que se pusiera proyección desde el ego y extensión desde el espíritu. Pero realmente es la misma ley. Por eso es que fíjense, aquí me da la impresión que aquí lo está utilizando de esa forma como que simplemente que se extiende. El uso que el ego hace de la proyección, o sea, que hace de la extensión, aquí vendrían a ser como, como lo mismo, pero entendemos que la proyección, después dice, es el mal uso que uso que tiene el ego de la ley de la extensión. El uso que el ego hace de la proyección tiene que entenderse plenamente antes de que la inevitable asociación entre proyección e ira pueda por fin erradicarse. Nos va a explicar cómo es esto de la proyección y de la ira. Entonces, explica. El ego siempre intenta perpetuar el conflicto. Es sumamente ingenioso en encontrar soluciones que parecen mitigar el conflicto.
ya que no quiere que el conflicto te resulte tan intolerable que decidas renunciar a él. Por lo tanto, trata a toda costa de persuadirte de que él puede librarte del conflicto, no sea que lo abandones y te liberes a ti mismo. Utilizando su propia versión distorsionada de las leyes de Dios, el ego se vale del poder de la mente solo para quebrantar el verdadero propósito de esta. El propósito de la mente, que es extender. Proyecta el conflicto, o sea, utilizando el poder de la mente de extenderse, lo que hace es proyecta el conflicto desde tu mente a otras mentes en un intento de persuadirte de que te has librado del problema. ¿Qué es lo que hace el ego? En otras palabras, el ego, como les digo, es muy astuto. Él necesita perpetuar el conflicto. Después nos va a decir que necesita que estemos todo el tiempo ocupados porque nos necesita mantener dementes. Entonces, necesita perpetuar el conflicto. La manera en que él tiene de que el conflicto lo mitigue, sea un poco más suave para que nosotros no digamos, tiene que haber otra manera, que lo podamos seguir sosteniendo, es que nos vayamos a atender efectos. Y nos vamos a atender efectos, hay unos que parece que se resolvieron, después regresa de otra forma, desaparece ese, pero de una vez fabrica otro conflicto, porque el ego siempre intenta perpetuar el conflicto. Otra manera que tiene es el conflicto lo proyecta en otra mente. Entonces así creemos que el problema ya no lo tengo yo. Me siento culpable, pues el problema ya no lo tengo yo. Ahora yo soy una víctima. Ya no me siento culpable porque la culpa se siente horrible. Se siente un poco mejor el victimismo en cara al ego que la culpa. Pero sigue estando la culpa allí, solamente que la puse fuera, la puse en el otro. El culpable es él. Ahora yo soy el víctima inocente. Sigue estando la culpa allí presente en la mente, pero la lancé fuera. Pareciera que la lancé fuera. Hay dos errores fundamentales en este intento. El primero es, estrictamente hablando, acuérdense que siempre hace lo mismo. Primero nos cuenta las cosas estrictamente hablando como en el cielo y después nos manda aquí a la parte práctica. Hay dos errores fundamentales en este intento. ¿En cuál intento? El de sacar el conflicto de la mente, el de utilizar las leyes de Dios para su plan. En este intento, el primero es, estrictamente hablando, que el conflicto no puede ser proyectado porque no puede ser compartido. Eso es estrictamente hablando, pero aquí lo hace. Cualquier intento de conservar una parte de él y deshacerte de la otra no tiene realmente ningún sentido. Recuerda que un maestro en conflicto no es un buen maestro ni un buen aprendiz. Sus lecciones son confusas y el valor de transferencia de las mismas se ve limitada por su confusión. Ok, el segundo error es la idea de que puedes deshacerte de algo que no deseas dándoselo a otro. Ese es el error básico del ego. Dándolo es precisamente como lo conservas. La creencia de que viéndolo fuera de ti lo eliminas de tu interior es una distorsión total del poder de la extensión. La creencia, creer que cuando veo, todo esto lo hace, lo ha tomado la decisión y lo ha hecho, pero nosotros no lo tenemos consciente. Ojo, esa decisión se tomó de manera consciente, pero eso pasó al olvido, no lo tenemos de manera consciente. Por eso es que Jesús nos dice, tienes que ver cómo es la dinámica del ego, porque no la tienes consciente y no puedes resolver un problema que no conoces. Por eso es que muchas veces leemos este tipo de cosas y decimos, no, es que yo esto no lo entiendo, pero si después lo leemos y nos quedamos allí, hacemos los clics donde vemos cómo van atadas todos. Miren, el segundo error es la idea de que puedes deshacerte de algo que no deseas dándoselo a otro, dándoselo en mi mente. Dándolo es precisamente como lo conservas. Lo que yo estoy viendo en otro está en mi mente, sin excepción. La creencia de que viéndolo fuera de ti lo eliminas de tu interior es una distorsión total del poder de la extensión. Por eso es por lo que los que proyectan se preocupan tanto por su seguridad personal. Por eso tenemos miedo. Se preocupan tanto por su seguridad personal, tomando en cuenta que estamos asociados
con un cuerpo, estamos asociados con un cerebro, y entonces eso es la seguridad personal, porque al hacer esa proyección de cuerpo en cuerpo, donde yo estoy viendo el otro como en mi almacén de basura, pues entonces yo empiezo a tener miedo. Temen que sus proyecciones van a retornar a ellos y hacerles daño. Puesto que creen haberlas desalojado de sus mentes, creen también que esas proyecciones están tratando de volverse a adentrar en ellas. Pero como las proyecciones no han abandonado sus mentes, se ven obligados a mantenerse continuamente ocupados a fin de no reconocer esto. Ahora lo voy a explicar mejor. No puedes perpetuar una ilusión acerca de otro sin perpetuarla en ti mismo. A ver, subirlo. No hay forma de poder escapar de esto. Miren, no puedes perpetuar una ilusión acerca de otro sin perpetuarla en ti mismo. Todo lo que criticamos en el otro, todo lo que juzgamos en el otro, lo perpetuamos en nosotros. No hay forma de poder escapar de esto, ya que es imposible fragmentar a la mente. Es que esto no los dice como es que dice estrictamente hablando. No se puede fragmentar la mente porque el otro forma parte de mí. Fragmentar es dividir en pedazos, y la mente no puede atacar ni ser atacada. La creencia de que puede atacar y ser atacada, error que el ego siempre comete, sirve de fundamento para el uso que él hace de la proyección. Acuérdense que nos está hablando, todo esto en la creencia increíble nos está hablando de la proyección y de la ira. ¿Por qué sentimos ira con nuestras proyecciones? El ego no entiende lo que es la mente y por lo tanto no entiende lo que eres tú. Su existencia, sin embargo, depende de tu mente porque el ego es una creencia tuya. Ya esto se lo expliqué. El ego es una confusión con respecto a tu identidad. El ego es una confusión con respecto a tu identidad. Creemos que estamos separados de Dios. Creemos que somos seres individuales, que nacemos, nos desarrollamos y que nos morimos. El ego es una confusión con respecto a tu identidad. Al no haber tenido un modelo consistente, no se desarrolló nunca de manera consistente. Es el resultado de la aplicación incorrecta de las leyes de Dios, llevadas a cabo por mentes distorsionadas que están usando indebidamente su poder. No le tengas miedo al ego. A ver. Esto aquí no aparece, pero en el libro está en negrillas. O sea, como una de las frases importantísimas en un curso de milagros. No le tengas miedo al ego. Cuando nos damos cuenta de todo lo que el ego ha hecho en nuestras vidas, le tenemos miedo al ego. Y es importante que no le tengamos miedo al ego, porque el ego es solo una creencia. Si le tenemos miedo al ego, lo hacemos real en nuestra mente, lo reforzamos. Entonces, si sabemos que el miedo, que el ego es la representación de nuestra creencia en la separación, hay un problema y una solución. ¿Para qué vamos a tenerle miedo al ego? Además, ¿para qué le vamos a tener miedo al ego? Hemos pasado toda nuestra vida en el sistema del pensamiento del ego, ya que estamos. Bueno, él depende de tu mente. Y tal como lo inventaste creyendo en él, puedes asimismo desvanecerlo dejando de creer en él. No proyectes, entonces aquí nos empieza a decir cómo empezamos a dejar de creer en el ego. Como quien dice, sacarle aire al globo. No proyectes sobre otros la responsabilidad por esa creencia, o de lo contrario prolongará su existencia. Muy típico. Ay, es que yo creo en el ego porque a mí me lo enseñó mi mamá, mi papá, el colegio. Empezamos a buscar culpables de por qué nos creemos separados. No proyectes sobre otro la responsabilidad por esa creencia, o de lo contrario prolongará su existencia. Cuando estés dispuesto a asumir total responsabilidad por la existencia del ego, habrás dejado a un lado la ira y el ataque, pues estos surgen como resultado de tu deseo de proyectar sobre otro la responsabilidad de tus errores. Miren la gran diferencia de esto. Estamos experimentando una situación donde sentimos ira o nos sentimos atacados por otros. Cuando nosotros nos detenemos y empezamos a ver que es una proyección de mi mente y que es mi responsabilidad, inmediatamente la ira disminuye.
Dice, pues estos surgen como resultado de tu deseo de proyectar sobre otros la responsabilidad de tus errores. Absolutamente siempre que sentimos ira es porque hemos proyectado en el otro la responsabilidad de nuestros errores. Solución, liberarlos a ellos del juicio que hicimos y ver nuestra responsabilidad en el hecho. No me está haciendo nada, me está mostrando una herida que yo tengo. La manera en que yo estoy percibiendo esta situación es mía, porque solo veo el pasado, que lo estaba proyectando en él. Pero si yo me detengo y me voy para adentro, en mi responsabilidad, me voy a mi mente, donde yo cometí el error. Más una vez que lo hayas aceptado como tus propios errores, no te detengas ahí. Entrégaselos de inmediato al Espíritu Santo para que los deshaga completamente, de manera que todos sus efectos desaparezcan de tu mente y de la filiación en su totalidad. Los efectos desaparecen de mi mente y de la filiación en su totalidad. Dice, acuérdense de los principios de los milagros, que esto es un milagro, que cuando hacemos un milagro es como libertad por todos, lo liberamos a todos. Entonces, vamos a leer esto porque esto es básico en nuestro día a día. Lo voy a leer completo. No le tengas miedo al ego. Vemos que estamos en una emoción completamente egoica. No le tengamos miedo al ego porque así lo reforzamos, nos ponemos nerviosos y ahí nada. No le tengamos miedo al ego. Él depende de tu mente y tal como lo inventaste creyendo en él, puedes asimismo desvanecerlo dejando de creer en él. No proyectes sobre otro la responsabilidad por esa creencia. O de lo contrario, prolongará su existencia. Aquí nos está hablando, esta es la ley de la creación. Lo prolongo en mi existencia porque lo sigo proyectando, lo refuerzo en mi mente. Las creencias aquí están hechas para solventarse, para reforzarse. Entonces, ok, estoy teniendo ira, estoy sintiendo ataque, creo que me tengo que defender. Cuando estés dispuesto a asumir toda total responsabilidad por la existencia del ego, habrás dejado a un lado la ira y el ataque, pues estos surgen como resultado de tu deseo de proyectar sobre otros la responsabilidad de tus errores. Entonces, me detengo, yo digo, esta es mi responsabilidad. Lo que yo estoy viendo aquí realmente no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Es mío, sin duda. Mas una vez que lo hayas aceptado como tu propio error, no te detengas ahí. No porque nos demos cuenta de la causa, no porque nos demos cuenta del error en nuestra mente se deshace, no. Nos hacemos conscientes, pero no se deshace. Lo que libera es el perdón, que es esto. Entrégaselos de inmediato al Espíritu Santo para que Él los deshaga completamente, de manera que todos sus efectos desaparezcan de tu mente y de la afiliación en su totalidad. Entonces nos damos cuenta, le quitamos la culpabilidad al otro, nos hacemos responsables, vemos dónde estuvo el error de eso que yo estoy percibiendo y lo entregamos de una vez, no nos quedamos con eso. Lo entregamos, eso es básico. Veo el error y lo entrego, no me quedo con el error. Por eso es que la salvación depende de nosotros, pero al mismo tiempo nos dice, el milagro no lo haces tú, el perdón no lo haces tú, deshacer el pecado no lo haces tú. Pero si nosotros no damos los dos primeros pasos, estos son los 3 pasos que dice Kenneth Wapnick, pero que están súper explicados. Del perdón. Darme cuenta de que no estoy en paz. Esto parece también el capítulo número 5. Me doy cuenta de que no estoy en paz. Me hago responsable. Tuve que haber tomado una decisión equivocada. Pues la miro y cuando la miro la entrego fuera. Así le dejo de dar validez. El Espíritu Santo te enseñará a percibir más allá de tus creencias, porque la verdad está más allá de cualquier creencia. Y la percepción del Espíritu Santo es verdadera. Fíjense lo que yo ahora les estaba diciendo. ¿Cómo me doy cuenta de que hay un error? Porque estoy en ira. Sin duda, cuando estoy en ira, estoy percibiendo desde el miedo, desde el ego. Pero el Espíritu Santo, cuando nosotros decidimos, nos va a enseñar a rápidamente darnos cuenta de nuestras creencias. Te puedes olvidar del ego te puedes olvidar del ego por completo en cualquier momento que así lo elijas, porque el ego es una creencia completamente inverosímil.
Y nadie puede seguir abrigando una creencia que él mismo haya juzgado como no creíble. Nadie puede seguir abrigando una creencia que él mismo haya juzgado como no creíble. Nosotros tenemos que ver cada vez que estamos en sufrimiento, sin excepción, estamos creyendo algo que no es verdad. Pero nos vamos a cada una de esas tristezas, cada una de esas preocupaciones. Cuanto más aprendes acerca del ego, más te das cuenta de que no se puede creer en él. Por eso es que empieza el texto hablándonos mucho de cómo es el ego. Cuanto más aprendes acerca del ego, más te das cuenta de que no se puede creer en él. Lo inverosímil no se puede entender porque no es creíble. Es evidente que una percepción basada en lo que no es creíble no tiene sentido. Pero tal vez no hayas reconocido que dicha percepción está más allá de lo que se puede creer, precisamente porque fue concebida por una creencia. Todo lo que viene a ser el ego es completamente ilusorio, sin excepciones. Este curso no tiene otro propósito que enseñarte que el ego no es creíble y que nunca lo será. El propósito de un curso de milagros, enseñarte que el ego no es creíble y que nunca lo será. Que en otras partes nos dice que el propósito de un curso de milagros es recordarnos quiénes somos y dónde estamos. Es lo mismo. Porque el ego es la creencia de que no somos los hijos de Dios y que no seguimos estando en Dios. Es exactamente lo mismo. ¿Se fijan cómo nos dice lo mismo con otras palabras? Este curso no tiene otro propósito que enseñarte que el ego no es creíble y que nunca lo será. Tú que lo inventaste al creer lo que no es creíble, no puedes emitir ese juicio por tu cuenta. Pero cuando aceptas la expiación para ti mismo, decides en contra de la creencia de que puedes estar solo. Acepto la expiación para mí mismo, es el deshacer el error, es aceptar la expiación para mí mismo, es decidir tener la vigilancia en mi mente que nos pide Jesús. Y entonces cuando tengo la vigilancia en mi mente, puedo identificar más rápido las creencias que provienen del ego para que entonces yo me pueda detener y yo pueda tomar otra decisión. Tú que lo inventaste al creer lo que no es creíble, no puedes emitir ese juicio por tu cuenta. Entonces, ¿qué? Elijo esto, que estoy creyendo algo que no es creíble. Yo puedo decir, no estoy en paz con esto. Tiene que haber otro juicio. Entonces aquí, fíjense que no me está diciendo que nosotros no tengamos juicios. Porque muchas veces se dice, no, es que no podemos tener juicios, no podemos tener juicios. Un curso de milagros te dice, no debes tener juicios. Lo que nos dice es que no queramos sostener ninguno, porque el juicio desde el sistema del pensamiento del ego va a venir, pero no le queremos dar valor. Tenemos que decidir que hay otro juicio que nos va a dar paz. No puedes emitir ese juicio por tu cuenta. Es Espíritu Santo, toma mi mente. Pero cuando aceptas la expiación para ti mismo, decides en contra de la creencia de que puedes estar solo. Espíritu Santo, toma mi mente, no estoy solo. Jesús, toma mi mente, estoy en la unidad allí. Desvaneciendo así la idea de la separación y afirmando tu verdadera identificación con todo el reino como algo que literalmente forma parte de ti. Espíritu Santo, toma mi mente, entendiendo que el Espíritu Santo no es una paloma que está afuera. Esta identificación está más allá de cualquier duda, del mismo modo en que está más allá de cualquier creencia. Tu plenitud es ilimitada porque el estado del ser es infinito. Tu plenitud no puedo estar separado. Plenitud es que estoy pleno. Acordémonos de eso, pleno, lo tengo todo y sigo siendo tal como Dios me creó. Sigo siendo parte de la filiación, sigo siendo extensión de Dios, el Espíritu Santo está en mí. Solamente atento a mi mínimo llamado. Tu plenitud, estoy pleno, lo tengo todo. Es ilimitada porque el estado de ser es infinito. Eso cuando no, estas son de las cosas que nos dicen, el estado de ser es infinito. Ay, qué bonito que suena. De ahí mucho más no podemos alegar. El estado de ser es infinito, vale, sí, nos podemos meter en una meditación, más o menos no lo he imaginado, pero bueno, el estado de ser es infinito, vale. Es infinito, no tengo límites, aquí estoy limitado, hay otra cosa. Entonces es correcto poder afirmar que soy luz, somos luz. Aquí la forma que nosotros tenemos en el plano
espiritual, que no es el cielo, es luz. Aquí somos extensiones de luz, somos la luz del mundo, somos la luz del mundo, sin duda. Que lo reconozcamos o no es otra cosa, pero eso es lo que somos.